una cuestión que es importantísima y que es que la modificación del la última modificación del Código Civil de la Nación eliminó el carácter de orden público de las leyes que regulaban la responsabilidad del Estado. Por ende, cada provincia tiene que establecer una normativa propia respecto a cuándo el Estado debe responder y cuándo no, y con qué alcances y con qué características. Lo que estamos planteando en este proyecto de ley desde Juntos por el Cambio es que en determinadas circunstancias hay cuestiones que no se discuten. Si a vos te condenan por un hecho ilícito que no cometiste y se demuestra que fuiste inocente, el Estado debe reparar ese tiempo y el daño que te produjo estar privado de tu libertad habiendo sido inocente. Hay otros casos que tampoco se discuten, que tienen que ver, por ejemplo, cuando te choca un patrullero o cuando hay casos de gatillo fácil o cuando hay una muerte en la cárcel. El Estado debe responder frente a esas circunstancias. Lo que no está claro y lo que tratamos de regular es qué pasa cuando se da una reiteración de hechos delictivos de los cuales uno es víctima y el Estado debería tener la capacidad de preverlo porque se vienen reiterando en el tiempo con la misma característica. Entonces, si vos tenés un kiosco y te asaltan una, te asaltan dos, te asaltan tres, te asaltan cuatro, te asaltan 5 veces con la misma forma, no puede ser que el Estado no tenga capacidad de decir, bueno, en esta zona está pasando esto, yo tengo que brindar seguridad, que es uno de los fines esenciales del Estado, no puedo hacerlo, y de mínima tiene que haber una reparación al daño que te causan a vos. Que puede ser de lo más básico, no cobrarte los impuestos provinciales, hasta un poquito más complejo, reparar lo que vos tenés que invertir en la propia seguridad de tu propio comercio, rejas, cámara, alarma, etc. Y obviamente también cómo reponés la mercadería o el dinero que te roban, inclusive si hay daño a la integridad física de las personas o lesiones o muerte, qué nivel de reparación el Estado puede dar. Nosotros decimos que hay muchísimos casos donde los hechos ilícitos terminan siendo previsibles para el Estado, porque se dan con tanta frecuencia que no puede ser que el Estado no los prevea. Y frente a esa imprevisión o incapacidad de acción por parte del Estado tiene que haber una reparación. Unos casos emblemáticos son los femicidios, donde ha habido muchísimas denuncias de violencia de mujeres que han derivado en acciones judiciales donde ha habido imputados autores de esa violencia, donde luego ha habido perimetrales para impedirle que se acerquen al domicilio de esta persona o de esta mujer, donde ha habido botones de pánico que el Estado le brinda en los casos de emergencia, y así todo, el agresor se ha acercado y ha cometido un femicidio. Bueno, tiene que haber una reparación por parte del Estado frente a esa incapacidad de brindar un servicio que es un servicio esencial que el Estado debe proteger y debe ofrecer a la población. Es cierto que el Estado viene teniendo tal nivel de ineficiencia que pareciera que podría desfinanciarse el Estado si tuviera que afrontar la totalidad de las omisiones que en la práctica se producen por su accionar incorrecto o ineficiente. Lo que hay que buscar es una casuística. No puede ser que yo llame a una ambulancia y se verifique por el GPS de la ambulancia del sistema público que estaba a 4 cuadras y tardó 1 hora. Porque ahí hay un daño que podría haber sido previsto si la ambulancia llegaba en menos tiempo. O un patrullero con un destacamento. Hoy hay mecanismos tecnológicos que permiten asegurar que estas cosas no pueden suceder. Tiene que haber un responsable. Si un juez libera a una persona de una manera incorrecta, esa persona comete un delito, como está pasando últimamente, sobre todo que pasó con la liberación de presos en la pandemia, alguien tiene que ser responsable. Bueno, el responsable es el propio juez, sí, es cierto, pero el juez, en ese caso, representa al Estado. Después el Estado podrá repetir la necesidad de su indemnización o su reparación en el juez o en el agente policial que incumplió o en el responsable de esa guardia médica que no llegó a tiempo. Entonces, lo que digo es, esto no funciona, no está previsto que el Estado deba reparar la totalidad de los delitos. Si a vos te arrebatan el celular en la calle, no vas a ir a reclamar que te cambien el celular, porque eso sí sería insostenible. Ahora, si vos tenés una farmacia y ya te robaron 7 veces, y siempre te roban los viernes, bueno, nadie me puede no explicar a mí que esa zona no está liberada por la propia policía. El
el Estado los viernes para que roben en la farmacia. Entonces, esas cosas son las que intentamos señalar. ¿Para qué? Para que no se repitan, para que el Estado tome dimensión de su responsabilidad objetiva en estos casos, y a su vez para que también haya alguna vez alguien que se ponga del lado de las víctimas. Sobre todo de las víctimas cuando nosotros planteamos en la ley que tienen que darse determinados supuestos, no es solamente un hecho ilícito. Tiene que ser frecuente, tiene que tener estado público, tiene que haber habido denuncia. También lo hacemos para que la gente denuncie. Mucha gente ya no denuncia porque no tiene sentido. Ahora, si vos sabés que si se va a producir esto con una determinada reiteración y la denuncia va a ser tomada como un elemento, va a ser más, por lo menos va a ser un incentivo para que la gente no tenga temor de denunciar los hechos ilícitos de los cuales son objetos y que después genera una estadística falsa. Porque la no denuncia genera una estadística falsa. Digamos que todo cambio uno espera que sea para mejor. En el caso de Saín no se necesita demasiado. Dialogar, escuchar un poco más, tomar dimensión de lo que implica el problema de la violencia, del crecimiento del delito en Santa Fe, en los grandes centros urbanos principalmente. Ya es un avance. Ningunear el problema, soslayarlo, ser socarrón, sarcástico, irónico, como era Salini, agresivo y obsceno, la verdad que lo único que mostraba era su impotencia para el rol que él tenía que cumplir. Y daba la sensación en la sociedad que este no era un problema para el gobierno. Cuando en realidad si vos tomás cualquier medición o cualquier sondeo, cualquier encuesta, la sociedad hoy tiene más temor que nunca, tiene más incertidumbre cada vez que sale a la calle. Todos los vecinos de esta ciudad de Rosario al menos tenemos temor por nuestros hijos, hasta que no vuelvan no nos dormimos. Pero ya no a las 3 de la mañana, a las 7 de la tarde. Entonces, el Estado está perdiendo el control. Fíjate lo que pasa con el centro de la ciudad, ya no nos vayamos más lejos. No podés hablar por teléfono en Paraguay y Córdoba sin un porcentaje altísimo de probabilidades que te lo saquen. Entonces, esas cosas cambian cuando uno empieza, por lo menos, a relacionarse con la población y con la política de seguridad con una manera mucho más madura. Lo veo en ese sentido, Alaña, un avance importante respecto de Saín. Con esto solo no alcanza. Hay que recuperar la capacidad de mando político sobre las fuerzas de seguridad, la confianza en la policía, mejorar la articulación con la justicia. Obviamente que habrá leyes que se deben modificar y para eso estamos dispuestos a discutir, a charlar, a ponernos de acuerdo, pero lo principal es entender que este es un serio problema, que va creciendo, que cada vez se torna más complejo, que el Estado va perdiendo control del territorio, no solamente de los barrios periféricos, asentamientos que están por las afueras de las ciudades, sino del control mismo de la vida en sociedad, y eso requiere decisión política, personas que tengan amplitud de mente para buscar soluciones, no cerrarse, mucho menos dogmatismo ideológico, pragmatismo y mano firme.